13, versículo 1 en adelante. Quiero leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años en los que Israel ya no era el pueblo que tenía comunión con Dios, ya no era la nación que tenía comunión con Dios. Eran para esta época los esclavos, los siervos, la gente medrosa, la gente cobarde, la gente subordinada. ¿Por qué Dios los entregó en manos de una nación que, aunque en número era más pequeña que los israelitas, pero militarmente podríamos decir que eran más fuertes, porque eran aguerridos, estaban acostumbrados a la guerra? Pero cuando Dios tiene un propósito, de enderezar, de corregir, de colocar las cosas donde deben estar, Dios va a usar a lo que esté más cerca. Y una de las tribus o los pueblos que estaban cerca de Israel eran los filisteos. Así que Dios permitió que los filisteos se convirtieran en verdugos de Israel por 40 años. Dios, tantos años. Pero era necesario. Recordemos que lo que Dios hace es bueno, es perfecto, es saludable, aunque nosotros no lo entendamos. Pero ellos se convirtieron en el instrumento de justicia para que los israelitas volvieran sus ojos y su corazón al Dios Todopoderoso. Así que Sansón es un personaje que marca la historia de Israel, marca la historia de su tribu, la tribu de Dan, y aún a pesar de los altibajos de Gedeón como líder de Israel, como hombre de Dios, tiene muchas cosas para resaltar, pero también hay cosas que Dios permitió que quedaran allí, para que nos demos cuenta que cuando Dios tiene un propósito, Él tiene la capacidad de entresacar de algo vil algo precioso. Aunque nunca fue el plan de Dios que Gedeón se contaminara o fornicara con una y otra. Sigo leyendo para usted que está en sintonía, y dice la palabra, Jueces capítulo 13, versículo 2. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Dios se place en obrar en aquellas áreas que están estancadas, en la que por cierto tiempo no hemos visto la gloria de Dios. Dios es experto en obrar en aquella área que nosotros humanamente llamamos que es algo imposible, precisamente para que cuando Él obre podamos darle la gloria a Dios. Y Dios quiso escoger a esta tribu, la tribu de Dan. En medio de la tribu de Dan quiso escoger a este hombre y a esta mujer, de la que la Biblia no nos da su nombre, pero se nos dice el nombre del varón o del esposo de Sansón, que era Manoa. Y dice la palabra que la esposa de Manoa era estéril y nunca había podido tener hijos. Dios comienza a obrar milagros. Dios le da una buena nueva a ellos como familia, como tribu, como hogar, como persona. Les da una buena nueva. Y cuando Dios empieza a intervenir en medio de la crisis, siempre empieza a intervenir para darnos buenas nuevas. Recordemos que todavía los filisteos gobernaban a Israel, subyugaban, esclavizaban a Israel. Así que mientras Israel era esclavo, Dios estaba gestando su propósito en medio de una tribu, la tribu de Dan, en medio de un hogar, el hogar
conformado por Manoah y su esposa, de la que no se nos da su nombre. Y Dios le da la buena nueva a la esposa de Manoah y le dice: vas a tener un hijo. Inmediatamente, yo sé que esto trajo gozo, esto reconfortó, esto hizo que del corazón y de la boca de esta mujer salieran palabras de agradecimiento a Dios. Y Dios le habla a esta mujer a través de un ángel y rápidamente comienza a manifestar su propósito, su plan y su proyecto. Lo que para ella era un hijo, lo que para ella era una buena nueva, para Israel era el inicio de la liberación, era el inicio de la visitación de la aurora para ellos. Y le dice el ángel: ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Por qué el ángel le da estas reglas a esta mujer? ¿Por qué? Porque la madre de Sansón iba a ser usada como medio, como canal, para cumplir el propósito de Dios. Porque cuando Dios tiene un propósito con una persona, va a usar otras personas como ese canal. Y en este caso era una tribu, era un varón, era una mujer de la tribu de Dan. Y Dios tiene poder para hacer las cosas Él solo y con el dedo meñique, con una palabra. Recordemos que Él hizo todas las cosas con la palabra de su poder que salió de su boca. A la verdad, Dios en su soberanía habría podido libertar a los israelitas del yugo de los egipcios con solo enviar una pestilencia sobre los filisteos para que los israelitas fueran libres. Pero entonces no hubiera quedado la enseñanza en la conciencia de los israelitas. Y algo que hace parte de la naturaleza de Dios, es que Dios se place en usar la obra de sus manos. Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí. No era necesario, pero como Dios es misericordioso, como Dios trabaja en unidad, recuerda que Él no trabaja solo. Dice Apocalipsis, capítulo 1, que Dios, cuando le fue a dar la revelación a Juan el apóstol, Él envió su palabra a sus siervos, a los profetas, pero por medio de ángeles. Dios intervino, dice Apocalipsis 1:1, la revelación que Dios le dio a Jesucristo y que el Señor Jesucristo le dio a los ángeles y que los ángeles le dieron a Juan el apóstol y que Juan el apóstol se la mandó a las iglesias. ¿Sí nota usted en este capítulo 1 que Dios es un Dios de unidad? Dios quiere trabajar con su obra, su magna obra. Las manos de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios, los pies de Dios. Es usted que está allí en sintonía. Dios quiere usarte, pero para eso es necesario escuchar, prestar atención y guardar el precepto del Señor. Como uno de los versículos que tengo continuamente en mi boca es: el hombre que es el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y dice Jueces capítulo 13, versículo 4. Las observaciones o las reglas que Dios le da al ángel, y el ángel se las da a la esposa de Manoah, para que Manoah los tenga en cuenta y para que cuando nazca Sansón, entonces estas reglas las tengan en cuenta. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Bueno, allí están las reglas que debían guardar aquellas personas que eran consagradas al voto
del nazareato. Este voto la persona lo podía hacer personalmente, lo podían hacer los padres, pero es sorprendente que en este caso es diferente. Aquí no fue Manoah, no fue la esposa de Manoah, ni fue nadie de forma particular. Es el mismo Dios quien dice, quien determina, quien pone las reglas y le dice a los padres, este niño va a ser nazareo. Y como va a ser nazareo, él tiene que abstenerse de ciertas reglas que ya estaban establecidas en el libro de Números y que consistían en no comer, como dice la palabra, en no beber vino, nada que tuviera que ver con el vino, ni comer cosa inmunda, ni tocar animales muertos, ni siquiera personas muertas. Era una persona que tenía que guardarse. Este voto podía ser durante un tiempo o durante toda su vida. Y Dios le dice a los padres de Manoah que él iba a ser escogido desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. Es cierto que honestamente nos hace falta comprender en muchos asuntos que hay aquí con relación a la vida de este juez, y que cuando nosotros nos enfocamos en las imperfecciones de la parte humana de Sansón, decimos, algunos hasta dudan de la salvación. Efectivamente, la Biblia da evidencias que sí se salvó. Además, también es presentado como uno de los héroes de la fe. Dios como uno de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque es que Dios no estaba mirando las imperfecciones de Gedeón. Dios estaba cumpliendo con su propósito. Dios respalda su palabra, su propósito y el llamado. Y que cometamos imperfecciones, eso es bien sabido para Dios. Dios tiene la capacidad para sacar la viga y para sacar la paja de nuestros ojos. Y mirar esa área, mirar eso de Él que está depositado en nuestras vidas. ¿Qué depositó Dios en la vida de Sansón? Dios depositó en la vida de Sansón un ministerio, un talento, un llamado. Y eso era lo que Dios iba a usar. Efectivamente, los muchos errores le trajeron dolor a su familia y le trajeron dolor a él como persona. Pero el propósito de Dios se cumplió. Estas eran las reglas de los nazareos. Es que, aparte de no tomar ninguna clase de vino, ni las uvas verdes, ni las uvas secas, nada que tuviera que ver con las uvas, ni sidra, ni vino, ni nada de vinagre, todo era prohibido. Pero algo más guardaban los nazareos. Y es que dice la palabra que no podían raparse el cabello, se dejaban crecer el cabello. Y yo diría que esta era una señal como de cobertura, de protección que tenía Sansón. Dice la palabra, Jueces capítulo 13, versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Es cierto que la Escritura nos enseña, por boca del apóstol Pablo, que le era deshonroso al hombre dejarse el cabello, así como le era honroso a la mujer dejarse crecer el cabello. Era una honra para la mujer, pero para el hombre era una deshonra dejárselo crecer. Y la única excepción era con relación al voto del nazareo o del nazareato. Los que se sometían a este voto tenían que cumplir esas reglas y dejarse crecer el cabello. Dejarse crecer el cabello. Así que Dios le dijo, él nunca va a pasar navaja sobre su cabello, no se va a rapar, porque sería como una cobertura, sería como un respaldo, sería como la protección de Dios sobre él. Mira que durante su vida Sansón comete muchas infracciones, fornica, toca muerto, hace cosas que aparentemente no debía hacer,
pero que esos errores de Sansón, Dios los usó para cobrar venganza de los filisteos. Recordemos que él fue llamado con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que Israel fuera libre del yugo de los filisteos. Y Sansón no es que era muy sabio, no tenía mucha sabiduría, sin embargo, él sabía para qué lo había llamado Dios. Cometía errores, no era muy sabio, pero tenía una visión clara para qué lo había llamado Dios. Y todo lo que Sansón hacía, lo hacía en pro de cobrar venganza de los filisteos. O sea, esa llama, ese propósito que Dios colocó en el corazón de Sansón no se salió, aunque jugaba un poco con el pecado, aunque se distraía, aunque tenía problemas con la carne, pero con todo y ello, él sabía que tenía un llamado, que tenía un propósito. Y cualquier cosa, cualquier paso que él hacía, lo hacía hacia el territorio de los filisteos. Lo hacía y cualquier cosa que hiciera aprovechaba para cobrar venganza de los filisteos. Así que Dios respalda su propósito, su llamado y su palabra. Pero quiero ahondar un poquito por qué Dios le habló tanto a la mujer y no tanto al varón. Porque yo creo que nosotras como madres influimos más en la vida de nuestros hijos que el varón. Eso no quiere decir que ellos no influyan o que no tengan que ejercer su función de padre, de guiador, de supervisor. Claro que sí, tienen que hacerlo. Unos lo hacen más que otros. Pero parece que el caso de la mujer de Manoah, mira que el ángel siempre le hablaba a ella. Y le recordó varias veces las reglas que ella tenía que guardar y que luego Sansón tendría que guardar mientras era un adolescente o una persona adulta, porque mientras era niño era la madre la que tenía que ayudarlo a guardar las reglas. Y aquí podemos hablar bastante de esos lazos natural, de ese lazo biológico, emocional, espiritual que tenemos nosotras como madres con nuestros hijos. Por eso el ángel le hablaba mucho a la mujer. Mira que el ángel le dice que él sería nazareo o consagrado a Dios desde su nacimiento. Desde su nacimiento será nazareo. Como te decía en un espacio anterior, Dios quiere usar vasos limpios para su gloria y para su honra. Mira que cuando Gedeón cumplió con el propósito de Dios, los días no se le alargaron. Cumplió el propósito y no siguió adelante. Podría ser que si Sansón se hubiera guardado para Dios, si Sansón hubiera guardado algunas prescripciones y mandamientos y cuidados que sus padres le habían dado, probablemente Sansón hubiera podido vivir más. Pero es sorprendente que el mismo día que toma venganza de los filisteos, ese mismo día, en el mismo lugar, él muere. Él muere porque Dios conoce el corazón de las personas. Y te decía que el ángel le dio reglas a la mujer, porque el ejemplo es muy influyente. Y mira que esta mujer comenzó a guardar. Ella no hizo este voto. Ella no era una mujer nazarea, era una mujer consagrada a Dios. Pero hasta entonces llevaba una vida normal, hasta el día que Dios le dio una palabra. Inmediatamente ella le creyó a Dios. Ella, como dicen por ahí, hablando folclóricamente, se metió en el cuento, en el asunto, en el propósito. Y se abstuvo de vino, y se abstuvo de sidra, y se abstuvo de vinagre, porque ella llevaba en su vientre
el propósito de Dios, que era Sansón. Así que ella se tomó bien en serio. Y estas cosas debieron influir en la vida de Sansón. Sin embargo, como dijo un famoso cantante, que había nacido en un hogar cristiano, pero luego se apartó, y él decía, ¿quién tiene la culpa? Él dijo, mis padres no tienen la culpa de que yo me haya apartado, porque ellos fueron maravillosos padres, porque él decía, mi madre era una mujer consagrada de ayuno y oración. Y si las escrituras no fallan cuando dicen, instruye al niño en su camino, para cuando sea o fuere viejo, no se aparte de esa palabra, de esa regla. ¿Qué pasó? Pues la palabra no falló, los padres no fallaron, ellos hicieron lo que debían hacer. La Biblia también nos habla de hombres de Dios tan consagrados como Samuel, pero luego los hijos no corresponden al buen ejemplo, a las buenas enseñanzas que algunos padres les hayan dado. Y aquí estos padres salieron bien librados, aunque Sansón fue salvo por fuego en el último instante. Pero muchas veces lastimosamente suele suceder así. No siempre, porque también hay el ejemplo, el testimonio de padres que han sido excelentes padres, ejemplares, pero hay personas que dicen, pero tú no pareces hijo de fulanito, de sutanito, de tus padres, porque la conducta difiere mucho del padre al hijo. Y es porque cuando se llega a la adolescencia o a la edad adulta, la persona comienza a tomar decisiones y comienza a ser influida, comienza a ser ministrada por el ambiente, por las amistades, por los lugares, por las otras personas, por lo que ve, por lo que oye, por lo que le rodea. Pero nunca olvidemos que la palabra no falla. Y este ministro, este hombre de Dios, que hoy le sigue sirviendo al Señor Jesucristo, naturalmente se reconcilió con el Señor, pero él no le echó la culpa a sus padres, sino que él dijo, yo voluntariamente me equivoqué, me rebelé, quise probar otras cosas y me fue mal. Así que se acordó que los padres habían hecho las cosas bien, que lo habían enseñado de la forma correcta, pero que en el tiempo de la adolescencia y de la adultez decidió voluntariamente torcer su camino. Y este es un caso muy real que le sucede a muchos padres y a muchas madres que le han enseñado, que han sido de ejemplo, que han sido testimonio, pero cuando crecen, cuando se hacen adultos, escuchan otros consejos, desestiman el consejo de sus padres y luego sufren las consecuencias. Y luego de sufrir las consecuencias, entonces vuelven a los pies de Cristo y a valorar y a honrar a sus padres. Dice la palabra, Jueces capítulo 13, versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Después que la Biblia dice que Sansón juzgó a Israel 20 años. Después de estos 20 años, al cumplir con el propósito de Dios, inmediatamente Sansón murió. Sansón murió porque Sansón era un propósito de Dios. Porque lo que es de Dios, el diablo no lo puede arrebatar. Podría influir, estorbar ciertos asuntos, pero el propósito se cumple al pie de la letra. Nadie le borra ni le estorba la agenda de Dios, la agenda del cielo,
Dios la cumple al pie de la letra aquí en la tierra. Dios había dicho que este niño sería nazareo, que sería consagrado. Yo creo que como hijos de Dios hay un llamado y hay un propósito, y deberíamos valorar y honrar el llamado y el propósito. En el aspecto espiritual estamos llamados a ser nazareos. Sí, en el aspecto, en el área espiritual, estamos llamados como hombres y mujeres de Dios, como padres y madres, como mujeres y hombres que tenemos un hogar, que tenemos hijos. Creo que estamos llamados a dar un buen ejemplo, a guardar la palabra del Señor, así como los padres de Sansón, y hacerles entender a nuestros hijos que ellos son nazareos. Nazareo no porque se abstengan de comer uvas o porque no puedan acercarse, hablando en el aspecto tradicional de esa época, sino que esto lo llevamos al área espiritual. Como te decía en un anterior programa, que dice la Biblia que el vino traía disolución, y hablaba de las razones por las cuales los jueces, los reyes, los sacerdotes no debían tomar vino, porque traía disolución. Yo creo que el cristiano debe privarse de las disoluciones, de las cosas que traen disolución al alma, al espíritu y a la mente, porque estamos llamados a ser nazareos, a no estar muertos espiritualmente. Recuerda que la frialdad y la muerte espiritual podría afectarnos cuando estamos siempre rodeados de muerte espiritual. Y por ahí dicen que los muertos son fríos, y esto está relacionado con la frialdad espiritual. Todas estas reglas que Dios le dio a su madre para que Sansón las guardara, era para que él las llevara al aspecto espiritual, para que no fornicara, para que se guardara para Dios, para que viviera en santidad, para que valorara el propósito, para que entendiera que habían venido muchos jueces y que Dios los había llamado en una edad adulta. Pero el caso de Sansón fue diferente. Desde antes de nacer, él debió valorar esto. Pero yo creo que no vamos a llorar sobre la leche derramada, sino que vamos a traer esta palabra al presente. Al presente, como dice la palabra, que lo que se escribió para nuestra enseñanza. Las cosas buenas para que las imitemos, y las cosas malas para que saquemos reflexiones de ellas y nosotros no hagamos lo mismo. Dejamos hasta aquí en el día de hoy, y dándole gracias a todos nuestros amigos